Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor junto a ustedes en este tiempo de cuarentena, en cada uno de nuestros hogares, compartiendo con la familia, compartiendo todo el tiempo. Y esto a veces, ¿no es cierto?, nos lleva a ver situaciones que comúnmente no teníamos quizás tan presentes. A veces no nos dábamos cuenta de situaciones que se daban en nuestro hogar por el hecho de que no estábamos tanto en nuestro hogar. Ahora que estamos tanto, nos estamos conociendo un poquito más y estamos empezando a ver quizás las virtudes, los talentos escondidos que estaban allí, en las distintas artes, en distintas cosas que se están realizando, ¿no es cierto? Pero también podemos encontrar los defectos, los errores del otro. Y eso, ¿no es cierto?, puede generar quizás contiendas, discusiones, puede generar incluso tristeza, porque vemos, ¿no es cierto?, de que de la misma manera que podemos ver las virtudes en una persona, también podemos ver los defectos. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos ver las cosas buenas que están pasando y también las cosas no tan buenas. Y siempre nosotros tenemos que tener una mirada clara, con un panorama correcto de lo que sucede, ¿no es cierto? Y saber escoger cuál es la parte que más nos conviene. Quiero que veamos unos textos en la palabra del Señor. El primero que vamos a ver se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios 15:15 dice así: todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son malos, pero el del corazón alegre tiene un banquete continuo. Fíjese que no habla quizás de que aquel que está alegre está viviendo una condición distinta del otro. No estamos hablando de que están viviendo situaciones distintas, circunstancias distintas, que uno está más bendecido que el otro, que uno es hijo de Dios y el otro es un mundano. No estamos hablando de esto. La palabra del Señor no hace referencia a esas cuestiones, simplemente dice que aquel que es afligido, fíjese que no dice que está, dice que es. Todos los días del afligido. Es una condición, es una circunstancia, es una cualidad quizás del carácter, de la personalidad de la persona. Es alguien que vive afligido. ¿Conoce gente así? Gente que siempre está encontrando probablemente el problema o la dificultad donde muchos no la encuentran. Es aquel que en vez de ver el vaso medio lleno lo ve medio vacío. Es como a veces se dice, no es el pesimista, el que siempre ve las cosas mal, que siempre encuentra el pelo en la leche. Y muchas veces nosotros mismos podemos caer en esa condición. Nuestro corazón puede ser inclinado hacia eso. Y tenemos que tener cuidado respecto de eso, porque como nosotros estamos en nuestro interior, es como vamos a empezar a ver las cosas. Si yo estoy mal, si yo me siento mal, si por alguna circunstancia yo estoy mal en mi corazón, voy a empezar a ver todo mal. ¿Sí? Esta es una gran ley. Cuando desde mi interior hay algo que está haciendo ruido, hay algo que hay un problema, hay un conflicto adentro mío, todo lo que yo tengo adentro lo voy a manifestar hacia afuera. Y lo voy a empezar a ver afuera. Voy a empezar a ver el conflicto, voy a empezar a ver el problema, voy a empezar a ver la dificultad en todas partes. Ese es el caso de aquellos que están siempre afligidos, que están siempre en esta situación, ¿no? En realidad tienen un corazón afligido. Y por eso es que siempre encuentran algo de qué preocuparse. Cuando no tienen nada, se preocupan porque no tienen nada. Y cuando tienen mucho, se preocupan porque probablemente los van a robar. Entonces, siempre hay una preocupación en ese corazón. Siempre hay una situación, hay una aflicción. ¿Por qué? Porque no logran descansar en Dios. Vamos a ver otro texto, que esto nos va a llevar quizás a
a ver esta condición de otra manera. Quiero que veamos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención a los tiempos verbales. Que nos bendijo. ¿Qué tiempo es este? Pasado, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Acá tenemos la confirmación de cuándo fue precisamente que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Tenemos la bendición de parte de Dios. El problema es que muchas veces no lo creemos, esperamos sentirla. Y hermano, si nosotros esperamos vivir de sensaciones, estamos en riesgo. Porque el Señor en ningún momento dijo: id y predicar, ¿no es cierto?, a todas las criaturas, ¿no es cierto? Id, y porque de ahora en adelante yo estaré con vosotros y van a sentir mi presencia. No, en ningún momento dijo eso. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin. No dijo: van a tener confirmación, lo van a sentir en lo íntimo de su corazón, van a sentirse, una palabra que a veces se usa mucho y que se mal usa. Se van a sentir empoderados. No sé si existe esa palabra, pero hay gente que la está usando. Y muchas veces nos sentimos, ¿no es cierto?, impulsados a utilizarla, pero no existe la palabra esa en la palabra del Señor. Valga la redundancia. No necesitamos sentirnos de ninguna manera para saber que el Señor está con nosotros. Dios lo dijo, Dios lo prometió. Y la propia palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, lo que Él dijo, lo va a cumplir. Simplemente a mí me toca creerlo. ¿Sabe que cuando pensaba en esto, me acordaba de cuando personalmente viví una situación en mi vida? Creo que algunos se los he comentado. Cuando tuve hernia de disco, prácticamente yo no caminaba, no podía andar. Tenía una hernia de disco que estaban a punto de operarme y bueno, los propios médicos que me iban a operar decían: no tenemos demasiada expectativa en esto. O sea, no es que sacamos un disco roto y ponemos un disco nuevo, no es que cambiamos una pieza, no viene repuesto de disco, ni siquiera prótesis ni nada, porque por el medio pasa la médula ósea, por el medio hay nervios, no se puede sacar y poner otro. El disco mío estaba reventado y lo único que se podía hacer era cortar todo lo que había sobrado, se había salido así para afuera y volver a coser, ¿no es cierto? Porque supuestamente lo que se había reventado hacia afuera era lo que estaba aprisionando el nervio ciático, entre otras cosas, y a mí me ocasionaba tanto dolor y no me dejaba mover las piernas. Bueno, pasaron muchas situaciones. Yo apenas caminaba, vivía tomando calmantes para poder caminar. O sea, caminar, no caminar con la facilidad que camina usted. Yo le digo, no usaba bastón, pero caminaba al paso de un anciano con bastón. Mi paso era muy, muy complicado. Yo no me podía agachar, no podía atarme los cordones, no podía levantar un papel del piso. Nada podía hacer. En esa condición yo estaba. Y me llamó mi cuñado desde Otamendi, que había un ministerio que Dios lo estaba utilizando en milagros, en sanidades. Y me dijo: venite para Otamendi que lo voy a tener acá. Le digo: mirá, yo apenas me muevo, no sé si voy a llegar hasta allá. Pero bueno, me insistió, hice el esfuerzo. Digo, bueno, si llego, tenemos una cama porque dudo que vuelva. Así que me preparó todo y yo me fui para allá como pude. Llegué hasta Otamendi. Estamos hablando de una distancia de solamente 35 kilómetros. Cuando llegué, lo primero que pensé es buscar un lugar en donde acomodarme, encontrar una posición un poco más sustentable para mi condición, así que lo primero que hice fue sentarme. Bueno, comenzó la reunión y los que se paraban y cantaban corito, yo los miraba de abajo porque yo apenas podía pararme. Cuando viene el momento de la predicación, ¿no es cierto?, y la administración de la palabra,
este siervo del Señor comienza a hablar, ¿no es cierto? Predicó bastante corto, alrededor de unos 10 minutos habrá predicado, y dijo, bueno, esta es la parte buena, dijo. Bueno, voy a empezar bajo la unción del Señor a ministrar. Así que los que tengan problemas y empezó, de ceguera, de riñones, los iba llamando así, ¿no es cierto? Y oraba por ellos, y los tocaba, y que se caían, y se iban, ¿no es cierto? Se iban sanados. Dice, bueno, ahora voy a orar por los que tienen problemas de columna. Dice, ¿quiénes tienen problemas de columna? Unos cuantos se pararon, yo me tomé mi tiempito para pararme y llegué hasta el frente. Nos hizo dar vuelta de donde estábamos, lo estábamos mirando hacia él, hacia la plataforma, nos hizo mirar para la gente y él se fue del lado de la gente y le dijo a la gente, quiero que vean esto. Y en ese momento yo esperaba que hiciera algo similar a lo que había hecho con los anteriores. Y dice, ¿ustedes creen que Dios los puede sanar? Sí. ¿Ustedes creen de que Dios puede hacer un milagro en ustedes? Sí. Bueno, entonces siéntense porque ya lo sanó. Y la misma cara puse yo. O sea, miré al que estaba al lado, el de al lado tenía la misma condición y diciendo, ¿qué pasó? ¿No va a orar por nosotros? ¿No va a tocar? ¿No nos vamos a caer al piso? ¿No va a hacer ninguna oración? Y nos vio la cara y nos volvió a preguntar, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para sanarlos? Sí, dijimos. Bueno, crean entonces, siéntense porque Dios ya los sanó. Y yo seguía teniendo el mismo dolor y todo. Y a los 2 o 3 días me di cuenta de que Dios me había sanado. Pero vuelvo a decir, hermano, para esto hace falta creer solamente. Solamente hace falta creer. Y cuando leemos este texto, ¿no es cierto?, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Ya tenemos toda la bendición de parte de Dios. No tenemos por qué estar preocupados. No tenemos por qué estar angustiados. No tenemos por qué estar quizás temerosos. No tenemos por qué. Ya el Señor ha bendecido nuestras vidas y dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y a mí me basta, hermano. Yo lo creo. Y a mí me basta. Y me alcanza para no estar mirando quizás con un ojo pesimista, sino mirar siempre el vaso lleno. Siempre el vaso lleno. Y les leo un texto más y ya vamos a estar orando. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. En el verso 4, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses. ¿Lo encontró? Filipenses 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor cuando las cosas vayan bien, cuando se sientan bendecidos, cuando se sientan bajo la unción y el poder de Dios. ¿Dice así su Biblia? No, ¿cómo dice? Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Y pareciera esto como se le habrá escapado al apóstol Pablo. Dice tantas cosas, algunos hasta lo trataron de palabrero. Allí los efesios, los griegos, lo trataron de palabrero. Pero sigue diciendo el texto, reafirmando, otra vez os digo, regocijaos. Cualquiera que lee esto diría, bueno, pero el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, claro, así cualquiera puede decir esto, ¿no? Debe estar sentado en un lugar muy cómodo, espacioso, con un montón de gente que lo atiende, porque es el apóstol Pablo, entonces, claro, todos corren para atenderlo. Creo que todos sabemos de que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, ya estaba preso hacía 2 años. 2 años llevaba preso. Pero él no miraba su condición de preso. ¿Sabe lo que él miraba? Que ya le faltaba poco para recibir su corona.
No miraba el tiempo de hoy, porque esta leve tribulación momentánea, dice la palabra del Señor, va a ser fruto para gloria eterna. Hermano, hermana, no nos quedemos con los ojos puestos en lo que nos está pasando aquí. No miremos quizás con ojos pesimistas y no caigamos en el papel de víctimas. Tengamos siempre presente que la bendición de Dios ya ha sido dada sobre nuestras vidas. Dios ya te ha bendecido a ti y ha bendecido mi vida, ha bendecido todo lo que nosotros hacemos con toda bendición espiritual. Toda, no me esquinó ninguna, no dice, no, algunas se las di a ustedes, estas otras se las di para otros que son más importantes. Con toda bendición espiritual. No hizo acepción de persona. Bendijo a todos con toda bendición espiritual. Y es esa bendición la que hoy está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, en tu casa, con tus hijos. En todo lo que haces, Dios está bendiciendo tu vida. Por más que no te sientas o no veas tu vida quizás como la vida de José, que todo lo que hacía Dios lo prosperaba, pero de una u otra manera Dios lo está haciendo. Y si te cuesta verlo, es porque quizás tengo un corazón afligido, que tengo que ser sanado, que tengo que encontrar la condición necesaria para poder creerle a Dios en la palabra y no cuestionarla, porque muchas veces caemos en esa condición. Sí, yo creo la palabra, pero eso, claro, esto ha sido para aquella época, cuando estaban los apóstoles, cuando era un tiempo, claro, en que el Espíritu Santo tenía un mover y una presencia y Dios tenía un propósito con la iglesia primitiva, y que el propósito de Dios con nosotros no existe, no está, no es vigente. Nuestro Dios no es el mismo el de ayer, el de hoy y por los siglos. Hermano, vivamos la palabra del Señor, creámosla, y en la medida que nosotros la creemos, hermano, vamos a poder vivir las bendiciones que Dios ya nos ha otorgado desde antes de la fundación del mundo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabéis qué me hace acordar a una de las leyes, textos, ¿verdad? Pero principios que tomaba la hermana Esther hasta hoy, 101 años ella. Y siempre la encontramos con una sonrisa, siempre la encontramos bien. Y comparte alegría, comparte bendición. Y tendría motivos para estar quizás afligida. Recordemos que la hermana Esther estuvo operada de cadera, estuvo en un proceso bastante conflictivo respecto de su recuperación, estuvo a punto de tener un rechazo en la operación, no fue sencilla esa operación, pero aún en esa condición, la hermana Esther siempre estaba contenta. Y ella decía, estar siempre gozosos, dar siempre gracias a Dios por todas las cosas y orar sin cesar. ¿Será que nos está faltando algo de esto? ¿Será que necesitamos poner en marcha alguno de estos principios bíblicos? Estar siempre gozosos, dar siempre gracias a Dios por todo, en todas las cosas. Ay, hermano, pero hace 15 días que estamos metidos en casa, ya no nos aguantamos nada. Hermano, hermana, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Quizás sirve esto para darnos cuenta de qué tenemos aquí adentro, de qué material somos. El Señor a veces nos lleva al desierto para mostrarnos de qué material somos. Ayúdame, Señor. Y si hay algo que tengo que cambiar, haz la obra. Haz esa obra en mí. ¿Quiere orar conmigo? Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a ver siempre, amado Señor, las cosas como tú las ves, Señor.
Bendito Rey, danos un corazón alegre, Señor, para poder vivir siempre de banquete, amado Señor. Que cada situación, Padre Santo, sea para mí un gozo, que pueda encontrar, amado Señor, en cada situación, Padre, la victoria, el obrar de tu Espíritu Santo en las cosas que tú nos estás guardando, a diferencia de otros que están viviendo la misma condición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, eterno Rey, que hagas esa obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre gozosos, siempre dando gracias a ti, amado Señor, por todas las cosas y por siempre, eterno Dios, mantenernos en comunión contigo, estar siempre orando a ti, amado Señor, como tu palabra lo dice, Señor, orando sin cesar, Padre. En el nombre santo y maravilloso de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto.